De inmediato formulamos la pregunta con la que iniciamos el primer debate esta noche, la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen ahí en la parte inferior de sus pantallas. ¿Cree que las elecciones legislativas de Venezuela deben contar con la verificación internacional de la OEA? El ex candidato presidencial y líder de la oposición de Venezuela, Enrique Capriles, viajó a Estados Unidos para pedirle al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, un grupo que verifique las elecciones parlamentarias de finales de este año, donde se va a renovar el poder legislativo en todo el país. El líder opositor manifestó que UNASUR no tiene la experiencia que tiene la OEA para cumplir con esta tarea. El dos veces candidato presidencial de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles, se reunió durante casi 2 horas con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien le pidió que designe una comisión de observadores para las elecciones legislativas de diciembre. El tema del acompañamiento creemos que es fundamental para que se den todas las garantías para que nosotros tengamos un proceso electoral en Venezuela que al día siguiente nos permita al país cambiar de rumbo. Para Capriles es necesario el apoyo de la OEA y cualquier otro organismo internacional para la legitimidad de las elecciones. El líder opositor también rechazó los cuestionamientos que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro al organismo. Atacar al secretario general de la OEA con un perfil que ustedes conocen, el perfil del secretario general de la OEA, nadie puede decir que el secretario general de la OEA pertenece a la derecha o defiende intereses de la derecha. Claramente cuáles son sus antecedentes. Yo le agradezco mucho al secretario general que haya abierto un espacio para escuchar. Capriles calificó como explosiva la crisis económica y social que afronta Venezuela. Es una situación en Venezuela explosiva. Nosotros queremos que la bomba no explote. No estamos buscando que haya una ruptura en Venezuela, ni estamos buscando que esto se vaya, digamos, en términos de un escenario de confrontación, todo lo contrario. Para el ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochés, el organismo debe brindar el apoyo que sea necesario al pueblo de Venezuela. Lo que más me llamó la atención del secretario Almagro es que, a diferencia de Insulza, no se deja amedrentar por lo que diga el régimen venezolano, que hoy calificó a la OEA, me imagino que molesto porque el secretario vería a Enrique Capriles de un traste que no tiene ningún valor. La OEA tiene gran valor en la medida que su secretario general y que los países miembros le den ese valor. El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la Unión de Naciones Suramericanas que brinde un acompañamiento electoral, pero no ha hecho la misma petición ante la OEA. Iniciamos el debate esta noche y quiero saludar en nuestros estudios NTN 24 en Quito a Blasco Peña Herrera, ex embajador de Ecuador ante la OEA, ex vicepresidente de Ecuador. En Caracas está con nosotros Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Y en Bogotá, Colombia, se encuentra Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, profesor universitario. A los tres, una buena noche, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Y la primera apreciación, simplemente si ustedes creen que la OEA al final, el día 6 de diciembre, va a estar verificando esos comicios legislativos en Venezuela. Adelante, ex vicepresidente y ex embajador Blasco Peña Herrera. Bienvenido, buena noche. Buenas noches, mil gracias por esta amable invitación. Bueno, mire, debería estar verificando el proceso electoral. Es tarea básica de la OEA. Uno de los compromisos más importantes que el organismo contrajo, celebró, fue precisamente la Carta Democrática aprobada en el año 2001, septiembre de 2001, trámite del cual tuve el honor, el privilegio, la satisfacción de participar permanentemente. Esa Carta Democrática establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia representativa, que la democracia representativa es esencial para el desarrollo y para la instauración de un bienestar social general, el progreso en definitiva de los pueblos. Precisamente el artículo 3 de esa Carta Democrática dice categóricamente: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres,
justas y basadas en el sufragio universal y directo como expresión de la soberanía popular. Esta categórica definición, este categórico planteamiento de la Carta Democrática y por ende de la OEA ha permanecido, ha tenido vigencia desde entonces. Todos los gobiernos que han celebrado procesos electorales universales han tenido a bien, han recurrido a la OEA para pedir la conformación de comisiones de vigilancia, comisiones de observación electoral. Todos los gobernantes que han estado seguros de su respaldo popular han buscado ese aval de la OEA para legitimar su ejercicio. Muy bien, ahora la oposición es no un sé absurdo ¿perdón? Que el señor Maduro pretenda alterar toda esta tradición. No sé si gracias ex embajador y ex vicepresidente por esta primera apreciación, no sé si en Caracas la oposición venezolana esté consciente o por lo menos clara de que al parecer al día de hoy, y se lo pregunto al diputado Williams Dávila, si al día de hoy Nicolás Maduro no va, o todo parece indicar que no va a aceptar que alguien distinto a la UNASUR verifique esas elecciones. ¿Ustedes son conscientes en la oposición, el diputado, de que el escenario está un poco complicado para que la OEA pueda verificar? Bueno, un saludo, Jesús Prada, y a los colegas que están participando en el programa. Bueno, yo pienso que es un derecho que tiene el pueblo venezolano y que tienen todos los pueblos de América Latina de vivir en democracia. Y si el derecho de vivir en democracia justamente va más allá de las opiniones de un presidente, porque se inscriben, se insertan dentro del contexto latinoamericanista desde los años 1948, cuando la conferencia americana allá en Bogotá dio nacimiento a la OEA, sobre la base de principios de democracia, de pluralismo y sobre todo la base de la república está precisamente en la voluntad soberana del pueblo. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que seguir militando en esa posición de exigir la observación electoral. A mí me parece correcto que Capriles haya ido a hablar con el secretario general de la OEA. Ha sido 2 veces candidato, es gobernador del estado Miranda. Su partido forma parte de la coalición de organizaciones políticas que están dentro de la MUD y nosotros somos los más interesados que efectivamente exista la observación electoral. No solamente en el caso de la OEA, también puede venir la UNASUR, puede venir la CELAC, puede venir la Unión Europea. Pero si el gobierno está queriendo que solamente venga la UNASUR o venga la CELAC, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el temor para que no venga precisamente la OEA? Capriles dijo una frase que me pareció inteligente. Si el gobierno habla de normalidad, ¿cuál es el temor para que venga la observación electoral? Yo pienso de que es importante y sobre todo en este momento a Venezuela le conviene sumar socios desde el punto de vista internacional, habida cuenta de esta controversia limítrofe que tenemos actualmente en el país, de manera tal de que yo creo que lo importante en este caso es seguir manteniendo de manera militante y con mucha convicción en los diferentes foros esa exigencia que se está haciendo de la observación internacional, que no es de ahora, esa es una exigencia que ya viene de tiempo. Muy bien, diputado, muchas gracias. Víctor Hugo Juárez, buenas noches, bienvenido al programa una vez más. Y la apreciación suya, ¿podrá estar la OEA el 6 de diciembre en Venezuela? Bueno, ante todo un cordial saludo a toda la audiencia latinoamericana de este espacio de análisis internacional y muy buenas noches, ¿no? Bueno, como tú bien lo planteas, es importante y creo lo que pude escuchar del diputado, está hablando de que Venezuela no puede aislarse con esta actitud o este movimiento que acaba de hacer el señor Enrique Capriles Radosky. Bueno, es que es importante recordar y mirar hacia el pasado, hace par de años, donde las 2 veces que ha sido candidato presidencial el señor Capriles en reiteradas oportunidades han manifestado su descontento y su rechazo a cualquier tipo de relación con la UNASUR. Yo creo que esta actitud aún aísla
más a la oposición venezolana en el ámbito de la integración regional, en el ámbito de las relaciones de los espacios próximos de concertación multilateral. Yo creo que el espacio por excelencia donde Venezuela puede recibir una observación, un acompañamiento en su proceso electoral, tiene que estar concentrado en la UNASUR y en la Organización de Estados Latinoamericanos, la CELAC. Le recuerdo al diputado, porque creo que lo desconoce u omite con toda la intencionalidad del caso dicho detalle, nada más y nada menos que la CELAC da la cobertura a 33 países, entre jefas y jefas de Estado y jefes de gobierno en todo el ámbito latinoamericano. La diferencia aquí es que la OEA tiene la influencia marcada de los Estados Unidos de Norteamérica y el caso de Canadá. Entonces yo creo que es un error en materia de actuación internacional por parte de la oposición venezolana que el señor Capriles intente perturbar el camino de paz de cara a las elecciones parlamentarias. Ahora, le pregunto a los tres, y desde el conocimiento para una respuesta muy breve, porque quiero plantear otro tema a raíz de lo que sucedió el día de hoy con la visita de Nicolás Maduro, o con el encuentro entre Nicolás Maduro y Ban Ki-moon en la ONU. Ya vamos a hablar de eso. Quiero antes tener simplemente una apreciación de ustedes. La OEA es por excelencia quizás en el continente el organismo que tiene mayor experiencia en cuanto al tema de verificación. Eso creo que no se puede negar, o por lo menos he tratado de revisar, y creo que no hay un organismo que tenga tanta experiencia como la OEA en cuanto a elecciones. En ese sentido, les quiero preguntar a ustedes si la UNASUR, que es un organismo joven, nuevo, no cuenta con la experiencia, ¿no sería bueno que recibiera ese apoyo y esa mano de la OEA y sean ellos, inclusive como lo decía el diputado Williams Dávila, con ayuda de delegados del Parlamento Europeo, la CELAC, cualquier otro organismo, que sean muchos, quizás varios, todos los que se puedan acercar a Venezuela y estar ese 6 de diciembre, ex vicepresidente? Bueno, como Mire, tú bien lo planteas, yo lamento no poder, la UNASUR como el CELAC son experimentos inconsistentes todavía. La OEA es una organización cimentada en la historia, una organización cimentada en su propia acción. ¿Ha cometido y ha tenido deficiencias? Por supuesto que sí, pero dentro de eso, el balance general de la labor de la OEA, específicamente en lo que se refiere a la observación de elecciones o como observación electoral, es impecable. Jamás se ha dicho que la OEA se ha prestado para encubrir un fraude electoral o favorecer a determinados candidatos de determinadas candidaturas. En cambio que la UNASUR, sin duda alguna, está identificada con el gobierno actualmente del señor Maduro. Eso es un asunto obvio. La UNASUR nació bajo la inspiración del señor Chávez y ha mantenido su vinculación, su cercanía con los gobiernos similares o los gobiernos afines al señor Chávez y al señor Correa en nuestro caso. En cambio que la OEA ha mantenido su independencia. Esto de la influencia de Estados Unidos, esa era una teoría cubana que ahora se está dando la vuelta. Ahora ya Cuba no es anti-norteamericana, ahora comienza a expresar su cercanía y le interesa su cercanía con los Estados Unidos de América. Es de modo que la dinámica de la política internacional va por sobre cualquier pretensión, como la pretensión del señor Maduro, de descalificar, porque sí, a un organismo históricamente consolidado. Diputado, lo escuchamos sobre el tema de la experiencia de la OEA. Mira, en primer lugar debo decirte que la oposición no está buscando aislarse, ni ha sido nunca la intención nuestra, porque más bien nosotros hemos ido a diferentes escenarios internacionales, parlamentarios, diferentes foros a defender los derechos humanos, a exigir precisamente que se rompa ese esquema de desprotección de derechos humanos, esa concepción reduccionista que tiene el gobierno en materia de derechos humanos aquí en Venezuela. Antes, por el contrario, nosotros somos los que promovemos y creemos
que debe haber un latinoamericanismo de verdad, y en función de ello nosotros creemos que precisamente el sistema de protección interamericana que existe desde hace muchísimos años está, vamos a decirte, desarrollado y fortalecido por una serie de pactos internacionales en donde la OEA ha jugado un rol fundamental. La OEA es una organización latinoamericana, independientemente de que estén allí los Estados Unidos. La OEA fundamentalmente ha privilegiado intereses americanos, y Venezuela y la oposición venezolana, que es una oposición democrática, no está jugando bajo ningún concepto de exclusión. Lo que pasa es que la UNASUR, el CELAC y esas organizaciones, cuando se trata realmente de los intereses venezolanos, prefieren darle más importancia a otras cosas que a los intereses de la integridad venezolana. Y en este sentido yo creo que es fundamental que esa experiencia que tiene la OEA, donde ha venido desarrollando un derecho electoral latinoamericano, donde ha existido experiencia en materia pues del derecho y de la facilitación del elector, que es el mecanismo que un gobierno tiene que desarrollar, facilitar al elector su voto. La OEA tiene doctrina, tiene principios y tiene valores. Yo dije en mi intervención que si la UNASUR quería mandar su equipo de observadores, digo yo la palabra observación, porque ellos están hablando, la UNASUR básicamente cuando vino aquí, vino en una suerte de acompañamiento, y eso no tiene la misma fuerza ni el mismo vigor que puede tener una observación electoral, en este caso por personas capacitadas como son los que tiene la OEA en muchas partes del mundo, en muchas partes de América Latina lo ha demostrado. Muy bien, diputado. Víctor Hugo, antes de la pausa comercial, su opinión, por favor. Bueno, me sorprende realmente, y con el mayor respeto a los otros panelistas del foro, el desconocimiento que se tiene en este debate de ideas en torno al nuevo multilateralismo. En este sentido, le recuerdo a uno de los panelistas que dice que la UNASUR, la CELAC, está dominada por el gobierno venezolano, que en la UNASUR y en la CELAC precisamente hacen vida gobiernos que no necesariamente están acorde desde el punto de vista ideológico con las directrices, los planteamientos del gobierno venezolano. Hablo del caso muy concreto de Perú, hablo del caso muy concreto de Colombia. Entonces, eso es desconocer aún más la voluntad de estos gobiernos que han tenido en reiteradas ocasiones la voluntad de tener un acompañamiento. Y le recuerdo otro elemento que se olvida aquí del debate. En el año, luego del golpe de Estado que se perpetuó contra el presidente Chávez, en el año 2002 se iniciaron, 2004, se iniciaron unas mesas de negociación. Las mesas de negociación, los actores que hoy mismo hablan por estos canales, por estas vías de comunicación, fueron los que se pararon de la mesa y deslegitimaron completamente a la Organización de Estados Americanos. Entonces, en reiteradas ocasiones ha sido una conducta de la oposición de no tener una política exterior, una política definida en materia de relaciones internacionales. Y ese es el problema que aquí vemos de fondo, un desconocimiento por los nuevos organismos en materia de integración regional, como es la UNASUR y la CELAC. No se tiene un conocimiento claro, la tendencia del nuevo regionalismo, y eso se ve demostrado en un líder opositor como el señor Enrique Capriles, que nada más y nada menos que en los últimos procesos electorales ha tenido 4 derrotas consecutivas. Llama la atención de cómo actualmente se sigue proyectando como un líder de oposición a que debería renunciar por respeto a sus electores, ¿no? Muy bien, Víctor Hugo, vamos a hacer la pausa comercial. Revisamos también opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando en esta primera parte del programa si ustedes creen que las elecciones legislativas de Venezuela deben contar con apoyo, con verificación internacional de la OEA. Opiniones en sus pantallas. Luis Figueroa dice, así es, más vigilancia para esas elecciones. Leti, la OEA no ha dicho nada, no ha hecho nada por este país, pero más que la OEA, la Unión Europea es más confiable. Rosibel Luces dice lo siguiente, claro que sí, este gobierno tiene todos los poderes intervenidos. Hacemos la pausa y seguimos hablando sobre Venezuela al regreso. Ya regresamos con Zoom a la noticia. El presidente Nicolás Maduro se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como parte de su agenda para encontrar apoyo en el conflicto limítrofe que enfrenta a su país con Guyana. A la salida de la reunión, Maduro fue increpado por la prensa sobre la situación que viven los llamados presos políticos de su régimen. Dando golpes al atril, el chavista respondió con evasivas.
estando aquí en las Naciones Unidas, qué decirle a los miembros que defienden los derechos humanos que le han pedido a Venezuela en el pasado que libere a presos como Leopoldo López de cara obviamente a las elecciones que vienen en diciembre? ¿Alguna respuesta que le haga cambiar de opinión frente a las respuestas anteriores estando aquí en la ONU? Hemos venido a hablar del tema de la defensa de la Guayana Esequiba venezolana. Ese es el tema. Todos los demás temas los puede conversar con la canciller, quien le responderá a esos funcionarios que tú has citado aquí. Otra de las preguntas que tuvo que enfrentar el heredero del chavismo ante los periodistas en la ONU fue la posibilidad de una misión de acompañamiento y observación electoral de la OEA a los comicios parlamentarios del próximo mes de diciembre. Este es el tema de nosotros esta noche. Maduro dijo que nunca aceptará un monitoreo en Venezuela. Hoy se habló de la Guayana con el secretario general. ¿Existe alguna posibilidad de que este acercamiento entre el secretario general y Venezuela pueda llevar a una posible monitoreo en las elecciones de final de año por parte de Naciones Unidas, ya que están trabajando juntos en diferentes temas? Y esto podríamos verlo como una posibilidad. En especial el día de ayer uno de sus opositores, el señor Capriles, estuvo en la Organización de Estados Americanos para pedir monitoreo por parte de esa entidad. Pero ¿no cree usted que podría ser una posibilidad que Naciones Unidas, siendo una entidad un poco más amplia y mundial, pueda hacerlo? Hemos venido a hablar de la Guyana Esequiba y la defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás, por nadie. Y en la reunión que sostuvo Nicolás Maduro con el secretario general de Naciones Unidas, afirmó que la idea es canalizar diplomáticamente las tensiones con Guyana. Maduro anunció que en el encuentro con Ban Ki-moon se acordó la activación de una comisión que visitará ambos países con el fin de agendar una cita entre el mandatario de Guyana y el oficialismo venezolano. Nuestra diplomacia es la diplomacia de paz. Y además tenemos el marco histórico, jurídico muy claro, el Acuerdo de Ginebra. Y tenemos el mecanismo a través de la Carta de Naciones Unidas, los buenos oficios, el buen oficiante. Ese es nuestro camino. Y por ese camino yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a tener grandes resultados para terminar de una vez por todas de canalizar este asunto, pero sobre todo de superar la provocación circunstancial agresiva del nuevo presidente de Guyana, David Granger, que tendrá que rectificar, más temprano que tarde, tendrá que rectificar una posición que perjudica es al propio pueblo de Guyana. Me gustaría que los televidentes conocieran la opinión de cada uno de los invitados esta noche al programa sobre el encuentro del día de hoy entre Nicolás Maduro y Ban Ki-moon, sobre los tres tópicos que presentábamos en el resumen que nos ha hecho la producción del programa. Uno, precisamente el tema de Guyana. Dos, la claridad que ha hecho él en el sentido de que no va a permitir monitoreo de Venezuela. No sé si se refiere directamente a la OEA, porque la pregunta de la periodista fue concreta y dijo la OEA, haciendo alusión a la visita de Capriles el día de ayer. Y tres, no quiso responder a la pregunta sobre el tema de derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Ex vicepresidente y ex embajador Blasco Peña Herrera, lo escuchamos. Bueno, es de dominio público y universal que el gobierno venezolano del señor Maduro no admite, no entiende que la liberación de los presos políticos es una condición sine qua non para que se acepte el gobierno venezolano como un gobierno democrático, un gobierno que apresa a los opositores, que los reduce a prisión, que ponen en riesgo la vida de uno de ellos sobre todo. Es un gobierno que no puede tener respetabilidad democrática. Si el señor Maduro acepta y necesita la intervención de Naciones Unidas para resolver un problema de derecho internacional, tiene él que respetar el derecho universal a la libertad de sus opositores. Esto fundamentalmente. Y en lo que se refiere nuevamente al tema electoral, pone en evidencia la actitud del señor Maduro y de su gobierno, pone en evidencia el propósito de violar la libertad electoral en Venezuela nuevamente, de patrocinar nuevamente un proceso electoral amañado para consolidarse en el poder o para permanecer en el poder. Esto América no debería permitirlo. Diputado Dávila, lo escuchamos.
Sí, existe un derecho internacional de los derechos humanos, precisamente, que tiene su vinculación con el derecho internacional público, que tiene su especificidad muy clara, ¿no? Que es precisamente ese valor universal que son los derechos civiles, los derechos políticos, y no solamente los derechos políticos y civiles, sino los económicos, los sociales, los culturales, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz. Y esos derechos se están violando en Venezuela. El gobierno lo entiende así, que lo están violando, pero busca huir hacia adelante. Y por eso cuando plantean en cualquier foro internacional, porque va a ser así en cualquier foro internacional, uno de los temas que es la violación de los derechos de libertad política, en este caso la existencia de presos políticos, la existencia de exiliados políticos, pues eso indudablemente saca de contexto ese discurso reduccionista, ese paradigma reduccionista que tiene el Estado, que los derechos humanos también los viola el particular, porque para este gobierno los derechos humanos no los viola el Estado, los viola cualquiera de nosotros, estaríamos violando derechos humanos. Tienen una concepción muy reduccionista en ese sentido, muy relativista dentro de la doctrina universal de los derechos humanos. De manera tal de que una democracia se legitima en tanto y en cuanto garantice, reconozca y promueva los derechos humanos. Y eso no está ocurriendo aquí en Venezuela, no solamente por la existencia de los presos políticos, la existencia de los exiliados políticos, sino que a diario aquí la gente tiene que hacer cola para comida. Aquí tenemos un gravísimo problema de inseguridad y esto no es retórica electoral, es que es la realidad que se está viviendo a diario y ahí hay una violación de derechos sociales. De manera pues de que lo que tiene que hacer el gobierno, si quiere buscar esa protección del sistema universal de los derechos territoriales, etcétera, y de los derechos humanos, es precisamente liberar a los presos políticos, tener nuevos socios. ¿Cómo pretende tener socios en la comunidad internacional si tiene esa concepción relativista donde cada vez que un organismo internacional o la comunidad internacional expresa su opinión de rechazo en contra de la existencia de presos políticos y violaciones a la libertad aquí en Venezuela, sale de una vez a descalificar, a insultar a los mismos miembros de la comunidad y por el otro lado entonces está buscando abrir relaciones con los Estados Unidos y abrir relaciones con otros organismos? Entonces es una incoherencia diabólica, es una ensalada rusa ideológica que existe allí y en consecuencia lo pone en evidencia, y lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Venezuela es luchar unidos, fortalecer la unidad de todos los sectores de la oposición, porque estas elecciones parlamentarias las vamos a ganar el 6 de diciembre. Muy bien, Víctor Hugo Juárez, sobre el encuentro de Nicolás Maduro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el día de hoy. Lo escuchamos. Bueno, sobre este primer punto que tú planteas, la controversia, el diferendo con Guyana, ¿no? Es importante que destaquemos que aquí se muestra nuevamente la diplomacia de paz, como lo decía el jefe de Estado venezolano, la apuesta por la solución pacífica de la controversia que te especifico básicamente tiene su amparo en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 33, ¿no? Esta figura del buen oficiante y conseguir de forma pacífica la solución entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y con respecto a los otros temas, es importante que aclaremos en primer lugar que las elecciones no dependen de la liberación o no del señor Leopoldo López. El señor Leopoldo López está siendo juzgado por cometer atentados contra instituciones públicas, contra la estabilidad institucional de un Estado que en este caso es Venezuela durante el 2014. Él no está siendo juzgado, como siempre lo hemos dicho con todo respeto en este espacio, él no está siendo juzgado por sus ideales políticos, él está siendo juzgado por generar violencia en distintos sectores del país a través de un conjunto de grupos armados que estaban financiados desde el exterior, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Y el tercer tema, que es el tema de los derechos humanos y el tema de las elecciones, todo lo que ronda los variables de análisis en torno a esta temática. Es sorprendente cómo el diputado aquí habla y se agarra las vestiduras hablando de derechos humanos, y bueno, sería importante que le dediquemos un programa al tema de los derechos humanos en Venezuela y veamos una mirada
establezcamos una revisión completa justamente en los gobiernos donde él forma parte, de Acción Democrática, de COPEI, cómo se violaron sistemáticamente los derechos humanos a través del asesinato de líderes estudiantiles de izquierda y de líderes campesinos. Entonces no podemos hablar de derechos humanos cuando fuimos partícipes de unos gobiernos que violaron los derechos humanos, y una muestra del respeto profundo por los derechos humanos es la actuación que ha tenido Venezuela en el escenario multilateral a través de los distintos organismos especializados, a través de los distintos comités especializados de las Naciones Unidas, donde a través de funcionarios de alto nivel diplomático del Estado venezolano da la cara con cifras y responde a las inquietudes de los distintos expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si vamos a dar un verdadero debate con el tema de los derechos humanos, tenemos que ser honestos ante la audiencia que nos está viendo a través de las cámaras de NTN 24 y decir la verdad al pueblo que nos escucha, que nos ve por televisión y que puede tener un acercamiento, una visión del tema de los derechos humanos. No podemos tomar la bandera de los derechos humanos como una bandera política y no establecer toda la violación de derechos humanos que se ocurrió durante la época de la Cuarta República. Entonces seamos honestos y seamos francos con la audiencia latinoamericana. Muy bien, le quiero agradecer a Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, profesor universitario, lo mismo a Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, y al ex vicepresidente y ex embajador de Ecuador en la OEA, el señor Blasco Peña Herrera, por haber participado con nosotros esta noche aquí en el debate en Suma la Noticia. Muy amables por su tiempo, a los televidentes también. Vamos a seguir revisando ya sus opiniones que llegan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando sobre las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Deben contar con verificación internacional de la OEA? Opiniones ahí mismo en sus pantallas. Alfredo G. dice lo siguiente: sería lógico, pues con estos tramposos cualquier cosa inventan a su favor. Carlos Eduardo Rosar dice lo siguiente: claro que sí, la OEA debe participar, la UNASUR no sirve. Sam Ferrer Serrano dice lo siguiente: claro que sí, debe haber observadores imparciales y objetivos apoyando para recuperar la democracia legítima en Venezuela.